consultora de clientes. Muchas gracias. Yo soy la consultora de clientes para la región de Centroamérica y el Caribe. El día de hoy vamos a tener ciertos acuerdos que muchos de ustedes ya conocen. Para aquellos que es la primera vez que nos acompañan en la sesión del día de hoy, estos acuerdos son: el chat va a permanecer deshabilitado. Sin embargo, si tienen alguna pregunta o algún comentario, nosotros vamos a estar atendiendo esas preguntas en la opción de preguntas y respuestas que está en su panel de Zoom en la parte inferior de su pantalla. Adicionalmente, esta sesión está siendo grabada, como acaban de escuchar, para que puedan visualizarla también en nuestro canal de YouTube en el transcurso de la semana. Y finalmente, Melita y todo el equipo, también nos acompaña Karen y Laura, alguno de nosotros les hará llegar un correo para que puedan recibir el certificado de asistencia, así como la grabación de la sesión por medio de correo electrónico. Si tienen cualquier problema de audio, voy a intentar estar pendiente del chat, así como de la opción de preguntas y respuestas para visualizar o repetir la información. Bien. Como les mencionaba, soy Tatiana Castro, pero además de ser consultora de clientes, soy bibliotecóloga. Hago parte del equipo de América del Norte con el Sevier, pero el día de hoy vamos a revisar el valor de la biblioteca como consultor en la investigación. Que es importante, y no se asusten por favor, porque muchas personas que estamos el día de hoy en el Sevier Live, pues dirán, bueno, pero yo no soy bibliotecólogo, yo soy investigador o soy estudiante de primer semestre, pues esta sesión de pronto no va de acuerdo a mi perfil, pero la realidad es que la sesión, o en este caso la presentación, está justamente diseñada para que ustedes puedan descubrir e identificar cómo trabajar con sus bibliotecas universitarias, con sus centros de investigación y con los diferentes profesionales que están en estas áreas de las instituciones que les pueden apoyar en diferentes procesos. Específicamente para el día de hoy, permítame, voy a quitar aquí esto. Perfecto, para que los pueda ver. Y cualquier comentario. Perfecto, muy bien. ¿Cuál va a ser nuestra agenda del día? Primero vamos a revisar de manera muy breve un checklist para los profesionales de la información, pero también para los usuarios de la biblioteca. ¿Qué es lo que yo debo tener para poder acceder a los recursos de mi biblioteca universitaria? Pero también los bibliotecarios, ¿qué deben facilitar a sus diferentes usuarios para que ellos puedan acceder a la información? Sobre todo en estos momentos en los cuales estamos muchos de nosotros trabajando desde casa, estudiando desde casa, haciendo mi trabajo, mi tesis, mi artículo desde casa. Es muy importante que ustedes tengan muy claros los accesos y sobre todo qué bases de datos están disponibles en su institución. El profesional de la información, que también conocemos como bibliotecario, bibliotecólogo, pues va a ser la persona que me va a guiar en ese proceso de cómo informarme sobre qué está disponible en mi biblioteca universitaria. Segundo, vamos a hacer un caso práctico el día de hoy. El año pasado estuvimos revisando qué es el perfil del bibliotecario. Muchos de ustedes de pronto no conocían que existen referencistas, que existen catalogadores, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en un perfil muy específico del bibliotecario, que es el perfil consultivo. Y aquí es una invitación a que ustedes consideren este tipo de perfiles en sus diferentes proyectos de investigación. ¿Por qué? El caso práctico del día de hoy es realizar una revisión sistemática. ¿Cómo yo puedo realizar una revisión sistemática de la información apoyándome de este tipo de perfiles? Y vamos a realizar un ejemplo al final de la sesión. Muy bien. Les voy a pedir el favor, vamos a ingresar, como ustedes saben, a nosotros nos gusta mucho como escucharlos, conocer cuáles son sus opiniones, pero específicamente para esta sesión me interesa conocer dos preguntas en específico. Por favor, vamos a compartir el código y la URL de Menti para que ustedes puedan acceder y podamos visualizar las preguntas. Ya Melita les está compartiendo la información. Ahora yo me voy a ir
Me voy a ir aquí a la presentación. Muy bien, creo que otra vez voy a compartir mi pantalla. Creo que no la están viendo, pero ya estoy compartiendo mi pantalla. Creo que ya la pueden ver. La primera pregunta es, ¿conocen el acceso remoto que está disponible en su institución? Existen diferentes tipos de acceso remoto. Veo que hay algunas personas que me están preguntando, ¿qué es eso del acceso remoto? El acceso remoto es por lo general porque las instituciones pueden, y es una sesión que tuvimos al inicio del año, las instituciones pueden tener diferentes tipos de acceso remoto. Uno de ellos puede ser con tu correo institucional. Es muy importante que siempre que quieras consultar cómo acceder a las diferentes bases de datos disponibles en tu biblioteca, tengas acceso a tu correo institucional, a un medio de comunicación con tu biblioteca universitaria que te permita justamente tener ese acceso. Bien, entonces puede ser nuestro correo institucional con nuestra clave del mismo correo. Otros específicamente están en la universidad, entonces como las VPNs, que ya automáticamente me está reconociendo como una persona de la institución. Y es importante que ustedes siempre en estos casos se dirijan con su bibliotecario con este perfil justamente que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, veo que ya tenemos un poco, los invito a que por favor puedan ingresar y contestar la encuesta. Lleguemos 7 personas más y ya llegamos a la mitad de los asistentes, por favor. Vamos a ver un poco a más detalle cómo funciona esto del acceso remoto y por qué es importante que ustedes lo conozcan. Afortunadamente, la mayoría de nuestros asistentes ya conocen cómo acceder a la información. Y esto porque es importante mientras ya terminamos, en este caso, la encuesta. Es importante porque muchas veces, y no sé si les ha pasado, pero cuando ingresan a Google o cuando están buscando información para su, por ejemplo, en este caso, para su artículo de revisión sistemática, encuentran mucha información, pero no tienen acceso a los textos completos, o de pronto ustedes estaban buscando acceso a Scopus, pero tenían acceso desde la institución y ustedes estaban sufriendo de pronto por haber ingresado por fuera de la institución. Entonces, tener acceso remoto les va a brindar a ustedes justamente la posibilidad de consultar las bases de datos que estén suscritas en su biblioteca, pero adicionalmente acceder a diferentes servicios que la biblioteca tiene para ustedes. Bueno, afortunadamente la mayoría de nuestros asistentes conocen su acceso remoto actual. Ahora me voy a ir a la siguiente pregunta. Y aquí me gustaría que, por favor, las personas nos digan cuál es el servicio de la biblioteca que más usan actualmente. Entonces, no, es que yo ya tenía mi bibliotecario especialista en humanidades y le pregunté por un artículo porque quiero tener acceso. O mi tesis la entregué, entonces me tuve que comunicar con catalogación porque quiero que mi tesis esté en el repositorio, porque quiero que mi tesis esté en el catálogo de la biblioteca de la universidad. ¿Mm? Si no conocen, también es válido. O sea, a veces estoy en primer semestre, es mi primera sesión del Sevier Live, pues me tocó entrar a la universidad en plena pandemia y no sé qué es ni siquiera una base de datos. Todo eso es importante que ustedes podamos verlo, podamos evaluarlo y que pues también nos va a dar una idea de qué servicios son los que ustedes están consultando actualmente. Yo creo que la pandemia nos dio justamente, y ustedes pueden ver que bases de datos es la palabra con más prominencia dentro de nuestra nube de palabras,
Y por supuesto, después de la pandemia, todo es digital. Entonces es muy importante que conozcan su acceso remoto justamente para hacer uso de ese tipo de servicios. Pero algo muy interesante es que esas son herramientas, las bases de datos son herramientas, pero ¿qué servicio de la biblioteca me ayuda a hacer uso de esas herramientas, que son las bases de datos? No sé si de pronto voy a mencionar algunos y eso de pronto les puede ayudar a contestar esta pregunta. ¿Alguno de ustedes ha recibido capacitación por su bibliotecario? ¿Alguno de ustedes ha recibido, por ejemplo, alguna asesoría buscando un libro? Veo por ahí préstamo de libros, veo revistas. Por ejemplo, esas revistas que son muy viejitas y que solo están impresas, pues me voy a la hemeroteca, ¿no? Que es una de las secciones que están disponibles en mi biblioteca universitaria. ¿Conocían la hemeroteca? ¿La conocen actualmente? Que también es una parte de las revistas que les puede ayudar. Préstamos. Muy bien. Solicitud de artículos. Sobre todo, y cuando yo trabajaba en biblioteca universitaria, a mí me tocó justamente trabajar con investigadores que me solicitaban artículos por un programa específico y yo les ayudaba con el texto completo, buscaba en las bases de datos que estaban disponibles en la biblioteca y les hacía llegar la información. Ese también es un servicio y se llama servicio de referencia. Vamos a ampliar mucho más este panorama. Agradezco muchísimo a las personas que participaron en esta nube de palabras. Me parece muy interesante conocer cuáles son los servicios que ustedes están haciendo uso actualmente, como es válido que no estén haciendo ningún uso, como es válido de que yo ya soy un usuario experto, yo ya conozco, soy un maestro que ya conoce los recursos, soy el vicerrector de investigación que ya conoce qué fue lo que suscribimos y que estamos sacando el provecho a esta información, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a dejar 5 segundos más para que ustedes puedan visualizar algunos de los servicios de las personas que estamos aquí que conocemos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos regresamos a nuestra presentación para que ustedes puedan identificar algunos retos, pero adicionalmente hagan una checklist. Es importante que después de la sesión del día de hoy ustedes se vayan con una checklist de cosas que yo como investigador, como usuario final, como profesor, como director de carrera o como semillero de investigación, que es un término que se escucha mucho, por ejemplo, en Colombia, es importante que yo me vaya con esta checklist para acceder a todos estos servicios y a todos, justamente a todas estas actividades que la biblioteca realiza. Pero también si nos acompañan seguramente algunos bibliotecarios, es importante que ustedes también dentro de la parte interna revisen qué es lo que también deben tener para facilitar y para hacer visibles estos servicios que ustedes tienen actualmente. Como vimos en la nube de palabras, pues los usuarios conocen lo que veíamos de manera presencial, el préstamo de libros, la referencia porque de pronto en algún momento me asignaron a este bibliotecario para que me diera una capacitación porque yo no conocía Science Direct, pero ese bibliotecario sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Me voy a ir un poco rápido para que hagamos nuestro ejercicio práctico del día de hoy y vamos a empezar con lo siguiente. Según la IFLA, las bibliotecas van a ser aquella área o aquel departamento que les va a ayudar a ustedes no solamente en prestar libros o darles el acceso a las bases de datos, sino también en organizar los diferentes programas de alfabetización, de, por ejemplo, soy un investigador y necesito apoyo de un especialista en recuperación de información, pero no sé cómo buscar en las bases de datos. Entonces, ellos les van a ofrecer a ustedes un lugar seguro de aprendizaje. Les van a ofrecer a ustedes guías sobre los actuales recursos que están disponibles y sobre todo ellos les van a ayudar a ustedes a optimizar el tiempo de su búsqueda de información. Ese es el principal objetivo del día de hoy. Es con lo que quiero que ustedes se vayan, de que hay perfiles de profesionales de la información, búsquenlo dentro de su biblioteca.
que les van a ayudar a evitarse muchas de las actividades que muy seguramente como investigador yo debo hacer, pero me puedo apoyar de mi profesional bibliotecario e involucrar ese tipo de perfiles de pronto a mi semillero de investigación me puede ayudar a optimizar mis procesos. Bien. Esa es una frase que quería compartirles. Y bueno, los servicios tradicionales están cambiando. Después de la pandemia, identificamos que lo presencial tiene que migrar en algún momento a lo digital. Entonces, sí, los préstamos de libros sí estaban de manera presencial, pero ahora ya tenemos libros digitales. Revisemos esa bibliografía que está de manera digital y que yo puedo compartir tanto con mis estudiantes, con mis investigadores, pero adicionalmente con mis usuarios, ¿no? Entonces ya lo presencial sí, las bibliotecas, por ejemplo, cambiaron de una manera muy grande en que, no sé, y es una percepción muy errónea actualmente de que el bibliotecólogo es el que le dice, oiga, por favor, bájele el volumen porque es que están estudiando. La idea de las bibliotecas actualmente es que ustedes se encuentren en espacios de colaboración. Voy a ponerles algunos ejemplos de bibliotecas que están en la región. El TEC de Monterrey tiene todo un CRAI de investigación, también la Universidad Javeriana en Colombia tiene profesionales especializados en áreas específicas para que ustedes puedan contactarlos de manera digital. O el TEC de Costa Rica tiene justamente unos servicios de visibilidad de la investigación. Entonces ya esos servicios tradicionales que conocíamos antes de la biblioteca se están transformando. ¿Y qué están exigiendo estos nuevos servicios? Una respuesta rápida de la información, es decir, oiga, es la 1 de la mañana y yo necesito acceder a este artículo. ¿Cómo puedo apoyar a mi investigador? Capacitándolo, invitándolo a este tipo de sesiones en las cuales ellos pueden aprender y ser autónomos con la información que quieren consumir. Eso va muy ligado con la parte de alfabetización para el diseño de los servicios y el usuario pasa a ser un pilar para el diseño y la retroalimentación de los servicios digitales. Ustedes como usuarios tienen una responsabilidad y es decirle a la biblioteca, este acceso no funciona. ¿Cierto? Entonces, yo estoy intentando hacer investigaciones, estoy buscando y estoy sufriendo porque solo me abre Google, no encuentro los textos completos, porque mi usuario y mi contraseña no funciona para acceder. Ah, bueno, pues entonces ya vamos con la biblioteca y le digo, esto no me está funcionando, ayúdenme, ¿no? Nunca está mal pedir ayuda y estos profesionales pueden guiarlos de una manera muy acertada. Ahora vamos a identificar justamente los compromisos que tiene la biblioteca con ustedes como usuarios. El primero de ellos es tener un equipo técnico. Eso que implica tener justamente el acceso remoto incluido. Les pido una disculpa si escuchan sonido de fondo, ese es uno de los gajes de trabajar desde casa. La implementación del acceso remoto puede existir de diferentes maneras. Tenemos una sesión que los invitamos a que consulten en YouTube, que es una sesión enfocada a ver los diferentes tipos de acceso remoto. Una de ellas les pido una disculpa, unos segundos porque estaba pasando el señor de los helados. Una disculpa, muy bien. El acceso remoto les va a permitir a ustedes, por ejemplo, hacer uso de su correo institucional. Vi por ahí una pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia de usar mi correo electrónico personal y mi correo electrónico institucional? Ustedes van a poder crear sus cuentas personales en herramientas como Science Direct y Scopus haciendo uso de su correo personal. Sin embargo, el acceso a las versiones de suscripción exigen en algunas ocasiones, como el caso de Science Direct y Scopus, que ustedes se validen como miembros de la institución. Y uno de esos medios es el correo electrónico institucional. Así como también existe, por ejemplo, el proxy, ¿no? Que el proxy, la biblioteca o su unidad de información le asigna un usuario y una contraseña. Entonces aquí ya no necesariamente es mi correo institucional. Aquí lo que está pasando es que me asignan un usuario y una contraseña que yo debo usar para acceder a los diferentes recursos. ¿Mm?
Entonces, eso es importante que la biblioteca les brinde a ustedes. Guías sobre cómo acceder a sus diferentes recursos suscritos, ¿no? Adicionalmente, el equipo técnico son esas personas que clasifican o catalogan sus tesis, que son aquellas personas que se especializan en subir la información a los diferentes repositorios. No sé si alguno de ustedes ahorita estén en un proceso de aplicar a su tesis y pues finalmente mandaron la tesis y están esperando que la tesis aparezca en el catálogo de la biblioteca. Todo eso lo hace un equipo de soporte técnico. ¿Mm? Luego viene también los servicios técnicos, que por ejemplo, yo soy un profesor, identifique un artículo o un libro que le ayuda a mis estudiantes. El equipo de catalogación de servicios técnicos van a ser los profesionales que me van a ayudar a evaluar la adquisición de esos libros. Comuníquense con la biblioteca, pregunten, oiga, yo quiero revisar quién me puede ayudar con la compra de estos libros, y así ustedes van a tener un canal de comunicación con los, se puede llamar con los proveedores que podría ser el Sevier, ¿no? Como podrían ser otros que están en el mercado. Y finalmente, los que los ven día a día, esos bibliotecarios que hacen el servicio al usuario, ¿no? Los servicios al usuario, porque son importantes, porque era ese bibliotecario que cuando yo, por ejemplo, estaba haciendo la maestría, era el bibliotecario que me mandaba las alertas de los artículos de mi área temática en específica que yo estaba revisando para mi tesis. Era el bibliotecario, por ejemplo, que me mostraba los libros disponibles sobre esa área y que con eso yo podía armar mi pensum, mi sílabus de la clase de este segundo semestre. Son esos profesionales que también garantizan el acceso a la información, pero adicionalmente me capacitan. Entonces hay tres grandes pilares dentro de la biblioteca, todos funcionan como un engranaje, que es el equipo técnico que se encarga de todo, de montar toda la infraestructura digital para que todo funcione, los servicios técnicos que se encargan de subir información y que toda la información esté disponible para mí, y los servicios que me enseñan cómo usar esa información. Esa es la checklist de los bibliotecarios. Cuento con esta información, esto ya está disponible. Eso es importante que ellos lo conozcan. Pero ahora, yo como investigador, ¿qué debo tener en cuenta? Y sobre todo, ¿qué preguntas me debo estar haciendo actualmente, ¿no? Después de esta sesión, a mí me gustaría que por favor ustedes se hagan las siguientes preguntas. ¿Mi acceso remoto está activo? Porque puede pasar lo siguiente, puede que ustedes crean que su acceso remoto está activo y pasa mucho, por ejemplo, en los tipos de acceso remoto por correo institucional. Estos se deben actualizar cada 6 meses, ¿sí? Es un tiempo estimado para la actualización de ese acceso remoto. Y resulta que yo estoy ingresando, pero no me está dejando acceder a los textos completos. Entonces me debería preguntar, ¿será que mi acceso remoto está activo? ¿Será que algo yo olvidé hacer y que debo consultar a mi biblioteca para poder acceder a estos diferentes textos completos? De pronto esa suscripción no cubre esos textos, pero voy a comunicarlo con la biblioteca porque es una necesidad de información que yo tengo como investigador, ¿verdad? Mi bibliografía está en formato digital. La mayoría de bibliografía después del coronavirus pasó a un formato digital. No sé si aquí tenemos personas que están haciendo su tesis de maestría, su tesis de pregrado, de doctorado, que pues pasaron directamente a un formato digital. Y algo que vamos a ver más adelante es que no necesariamente tienen que ser de pronto artículos o libros cuando nosotros hacemos nuestra revisión sistemática de nuestra área del conocimiento. De pronto necesito una tesis y la tesis no está digital. Entonces, ¿cómo hago para acceder a esa información ahorita en la pandemia? Me comunico con mi bibliotecario, me comunico con mi área de investigación para que ellos me hagan el favor y me faciliten de manera digital. Y ya existen, por ejemplo, los repositorios que suplen esta necesidad. Yo ya puedo acceder a esa información. ¿Mm? Adicionalmente, y en casos específicos de bibliotecas que ya cuentan con bibliotecarios especializados, yo necesito saber en su momento quién es mi bibliotecario, perdón, especializado. Es decir, hay bibliotecarios que se especializan en humanidades, otros en ciencias sociales, otros son de bibliometría.
que es el área que vamos a revisar el día de hoy, bibliometría, análisis de documentos. Otros que vamos a poder identificar son estos especialistas en capacitación, así como hemos conocido a Daniela y a Carlos que nos acompañan diariamente en las diferentes sesiones. Bueno, pues hay unos perfiles en biblioteca que también hacen capacitaciones y de pronto un poco más ajustado a mi área, entonces yo puedo solicitar capacitaciones con ellos. Pero también, por ejemplo, yo soy un investigador, yo estoy publicando, asistí a las diferentes sesiones del Sevier Live, aquí un anuncio parroquial que hicieron en el 2021 sobre cómo escribir mi artículo, y ahora quiero revisar cómo está mi perfil de investigador, ¿no? Está actualizado en ORCID, está actualizado en Scopus, algo de pronto no está funcionando que me está quitando la visibilidad que yo necesito en mi área del conocimiento. Y finalmente, la responsabilidad de ustedes como investigadores es que siempre se estén actualizando, que se estén actualizando en talleres, en capacitaciones. Este es un programa justamente que apoya esa iniciativa, pero adicionalmente identificar la mejor fuente y algo que es muy importante que ustedes también se vayan con eso el día de hoy. La mejor fuente es su biblioteca para identificar qué talleres hay disponibles. Ustedes a nosotros nos encuentran en redes sociales, ya de pronto, si no es la primera vez que nos acompañan, a ustedes les llega un correo de recordatorio, pero ¿qué hay más allá? Hay de pronto capacitaciones que Karen organiza para diferentes instituciones de Colombia, actividades que también están disponibles, hay actividades que yo organizo con mis instituciones en Centroamérica. Ustedes, y esta es una pregunta que les hago, ¿ustedes conocen esas actividades? ¿Cómo les llega esa información? Sean curiosos, pregunten, no se queden con esas necesidades de pronto, ¿saben qué? Yo ya sé buscar información, pero no sé cómo gestionar mis referencias bibliográficas. Y sí, yo hago uso de Mendeley, pero de pronto me gustaría identificar cómo puedo pasar mis diferentes referencias entre los diferentes gestores bibliográficos que yo manejo. Sean curiosos, esa es como la principal propuesta del día de hoy, y pregúntenlo con su bibliotecario. Eso les va a ayudar bastante y les va a quitar muchos dolores de cabeza, como lo vamos a ver el día de hoy, en una actividad que pueden trabajar con uno de ellos. Antes de pasar a la siguiente sección, voy a revisar la parte de preguntas. Veo que de pronto mi cámara les está generando conflicto. Voy a quitar mi cámara. Estoy viendo el chat. Ok. Les voy a quitar mi cámara para que ustedes puedan. Muy bien. Creo que aquí ya estamos en la segunda parte, que es el bibliotecólogo como un aliado para la revisión sistemática y análisis de producción científica. Y vamos a ver un ejemplo que es vital hoy en día con esto de la pandemia y son las fake news, ¿no? Es que si me pongo la vacuna, entonces me va a pasar esto. Y hay un estudio muy interesante de uno de los artículos que vamos a analizar el día de hoy, en el que hablaban de una vacuna X que nos iba a convertir en changos. Entonces, eso se compartió en redes sociales y la gente, pues este tipo de fake news pueden generar un impacto muy alto y hay que tener una responsabilidad a la hora de compartir información, y eso es algo que ustedes pueden verificar con su especialista bibliotecólogo y profesional de la información. Oiga, esta información es verídica, esta información es de un recurso verídico que fue revisado, por ejemplo, por pares. Hay recursos como, por ejemplo, el Centro de Coronavirus del Sevier. Hay otros recursos y otras editoriales que también abrieron sus portales para que ustedes consulten información fidedigna, verídica y que pueden compartir. Hay que ser a veces muy responsables con la información que nosotros compartimos para evitar esto que es las fake news, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de fake news, vamos a aterrizar la información vamos a hacer un artículo de revisión
sistemática relacionada a fake news. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con ese ejemplo y ejercicio que me gustaría que revisáramos el día de hoy. Y para ello vamos a empezar con ciertos términos que me parecen importantes. Por eso les decía, esta sesión no es solamente para bibliotecarios, es también para ustedes como investigadores. Entonces, aquí creo que ya pueden ver mi pantalla. ¿Cuál es la importancia de las revisiones sistemáticas y por qué un profesional de la información les puede ayudar a ustedes? Las revisiones sistemáticas, pues, son uno de los métodos y lo hemos escuchado en los diferentes ponentes que han pasado por el Elsevier Live. Es un método que me permite a mí, es un ejercicio que me permite a mí identificar qué evidencias hay sobre mi área del conocimiento actualmente, me permite conocer el estado del arte, me permite analizar diferentes documentos sobre mi área del conocimiento, pero me voy a ir un poco más allá de solo leer estos artículos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo no sé, 10 artículos que estoy revisando, pero la revisión sistemática o los artículos de revisión también son un producto que yo estoy entregando. Entonces, sí, hice una revisión sistemática, busqué, tengo mi pregunta de investigación, tengo mi hipótesis, ya tengo algunos artículos que quiero revisar, pero la idea de las revisiones sistemáticas y una de las ventajas es que ustedes puedan plantear nuevas hipótesis partiendo de otros documentos, ¿sí? Eso es algo primordial dentro de esta actividad que ustedes hacen en su quehacer como investigadores. Y existen diferentes tipos de revisiones sistemáticas. ¿Y esto por qué es importante? Existe la revisión narrativa. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Creo que aquí... La revisión sistemática porque es importante y aquí les voy a mostrar un par de opciones de revisiones sistemáticas que ustedes tienen disponibles. Creo que el internet ya mejoró, ya voy a poner aquí. La revisión narrativa de las revisiones sistemáticas son por lo general estas revisiones que yo tengo con mi asesor de tesis, con un experto en el tema. Entonces yo voy con mi asesor de tesis, voy con mi revisor del artículo y él me hace la recomendación de ciertos autores que él como experto en la temática ya conoce y tiene unas lecturas muy bien identificadas sobre esa área del conocimiento. Que puede llegar a ser un libro, que puede llegar a ser un artículo, pero la idea de las revisiones sistemáticas y algo que es muy importante es que ustedes puedan simplificar sus estrategias de búsqueda. Ya les voy a mencionar por qué. Pero entonces hay una primera opción de las revisiones sistemáticas que es la revisión de la narrativa con mi asesor, con mi experto del área del conocimiento, con el profesor con el que estoy trabajando en mi tesis de posgrado, de maestría, de pregrado. Esas son las revisiones sistemáticas de narrativa que no necesariamente tienen un paso a paso para revisar la información que estoy consultando. Aquí yo estoy confiando en ese experto y no necesariamente él me está diciendo cuáles fueron sus criterios para seleccionar esa información. Esa es la primera, revisión de narrativa. La segunda ya es como tal la revisión sistemática o el metaanálisis, están interrelacionados, pero hay dos tipos de análisis en estos casos. El primero es una revisión netamente cualitativa en la cual yo revisé los documentos que recuperé, hice un análisis de la información y estas son mis conclusiones. Entonces, en esta revisión sistemática, no necesariamente estoy mostrando tablas de resultados. Aquí no estoy mostrando estadísticas ni los documentos que yo investigué, pero de los documentos que yo encontré, que yo identifiqué, muestro cómo encontré estos documentos y mis conclusiones. Pero entonces, ¿qué es el metaanálisis? El metaanálisis son aquellos artículos de revisiones sistemáticas que me muestran a detalle el paso a paso para seleccionar los diferentes artículos, como por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo que yo encontré 27 artículos, ¿cierto? Hago la tabla con esos 27 artículos, de qué revistas son, de qué autores son,
están relacionadas sus keywords con mi búsqueda. Entonces, en esos tipos de artículos de revisiones sistemáticas de metaanálisis, aquí ya estamos haciendo una descripción más cuantitativa, cuántos artículos identifiqué, cuántos eliminé, por qué no me sirvieron, si me sirvieron. Entonces, aquí ya estoy entrando a detalle. Esto porque es importante y porque traigo este tema a la sesión del día de hoy del bibliotecario como consultor para los investigadores. Muchos de ustedes sufren, y a mí me pasó con mi tesis de maestría, en el primer estado de revisión del arte. Justamente las revisiones sistemáticas a mí me permiten excluir o incluir diferentes datos relevantes sobre mi área del conocimiento, datos que dejan de ser relevantes, por ejemplo, para mi investigación porque ya son muy viejos. Entonces, hacer revisiones sistemáticas a ustedes les van a dar la ventaja de identificar qué se hizo ya sobre esa área, ¿no? O sobre mi pregunta de investigación. Pero entonces aquí viene algo muy interesante y es que sí, la funcionalidad es que yo haga mi documento de revisión sistemática, que por lo general eso yo lo puedo publicar en diferentes revistas, y si ustedes se van a las diferentes guías de autores, como vimos en una sesión que nos brindó Karen, ustedes van a encontrar diferentes tipos de artículos que reciben las diferentes revistas. Las revisiones sistemáticas también son un tipo de artículos que ustedes pueden presentar con diferentes journals, pero en este caso nos interesa saber quién me va a apoyar a mí a crear esta revisión sistemática y saber el estado del arte de mi área del conocimiento. Bueno, pues aquí justamente entra el bibliotecario, y no solamente porque él me va a ayudar a establecer mi estrategia de búsqueda, sino porque él conoce las bases de datos que están disponibles. Como ustedes muy bien mencionaban en la nube de palabras al inicio de la sesión, el servicio que ustedes más utilizan son las bases de datos. Yo les preguntaría ahora, ¿conocen todas las bases de datos que están disponibles en su biblioteca? De pronto estoy excluyendo o estoy omitiendo algún artículo porque no conozco todas las bases de datos, y de pronto existe una que es específica para mi área del conocimiento, o de pronto me pude ahorrar un poco más de tiempo haciendo uso de Scopus para esta revisión de análisis, de estado del arte. Toda esa información se empieza a condensar, y el bibliotecario va a ser la persona que me va a decir, pero usted, ¿por qué se está demorando tanto buscando en el catálogo en línea si aquí está Scopus y le va a mostrar los artículos? O aquí está, no sé, Science Direct, que ya cuenta con el texto completo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de revisiones sistemáticas, uno de los consejos es que ustedes se guíen también por las personas de la biblioteca, quienes les van a poder a ustedes mostrar cuáles son los recursos disponibles para que ustedes generen ese análisis. Y más adelante vamos a ver en qué estatus de la creación de este tipo de artículos, en la creación de este tipo de revisión de estado del arte, revisión sistemática, ustedes se van a ahorrar bastante tiempo. Entonces aquí está el proceso, y les puse sobre todo el proceso de cómo realizar una revisión sistemática. Por supuesto, esto nos podría llevar una sesión completa, pero la idea es que ustedes identifiquen en qué momento pueden identificar ciertas herramientas, pero adicionalmente involucrar a perfiles de profesionales de la información, a bibliotecarios, a bibliotecólogos. Digo los tres porque en los países se conocen de manera diferente. Los bibliotecarios ya no se dicen bibliotecarios, en otros se dicen bibliotecólogos o profesionales de la información, por eso menciono los tres. Pero aquí hay un conducto regular o un paso a paso que ustedes muy seguramente van a tener que formularse a la hora de hacer una revisión sistemática o a la hora de identificar su estado del arte, ¿no? La primera de ellas, la primera pregunta que ustedes se van a hacer, o la primera pregunta con la cual ustedes van a trabajar, es el identificar un problema. Entonces yo ya tengo mi hipótesis, yo ya tengo mi pregunta de investigación, pero yo tengo que empezar a delimitar. Recordemos que cuando, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis, estaba haciendo una tesis sobre servicios digitales en bibliotecas durante el COVID. Entonces,
ya yo tengo que, esa era mi pregunta de investigación, pero tenía que en su momento empezar a delimitar, porque la explosión de información a mí me puede volver loca teniendo 500 resultados. Entonces ahí ustedes van a empezar a delimitar. Quiero incluir todas las revistas que tengan revisión por pares. Quiero incluir todas las revistas que estén publicadas en revistas indexadas. Quiero excluir libros de texto en este momento porque no estoy como tal revisando el marco teórico, estoy como tal revisando qué investigaciones se han hecho en los últimos años. Entonces aquí el problema también empezamos a incluir únicamente los artículos de unos años en específico. Esto es algo que ustedes han visto en las sesiones con Daniel y con Carlos, en las cuales ustedes hacen su estrategia de búsqueda. Entonces ese problema inicial que yo tenía con 20 palabras y que a veces y muchos estudiantes o algunas personas copian y pegan y lo que bendito Google me saque, pero no, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a hacer una extracción de la información, a clasificar su problema y sobre todo, y aquí antes de ir con su bibliotecólogo, es importante que ustedes definan qué es lo que quieren incluir y qué es lo que quieren excluir. Van con su bibliotecólogo y le dicen, oiga, yo necesito estos artículos, pero si me encuentra unas tesis, eso me va a ayudar para identificar también de pronto un método que no estaba teniendo en cuenta o de pronto estaba omitiendo una revisión sistemática que hicieron hace 5 años y de pronto me puede ayudar para empezar la mía. Entonces, definan muy bien el problema de lo que quieren solucionar. Después de eso, vamos a realizar la búsqueda. Ustedes en la pantalla ven una estrategia de búsqueda, que es mucho de lo que nosotros vemos con Carlos y con Daniel, que es justamente, y aquí la sesión del día de hoy se basa en un artículo que investigó los servicios de bibliotecas universitarias y las fake news, ¿sí? Pero entonces ellos hicieron una revisión del 2018 al día de hoy. Entonces, ahí también es importante que ustedes se guíen de esos profesionales de la información, quiénes son las personas que les van a ayudar justamente a realizar estas estrategias de búsqueda. Pero por supuesto, ustedes pueden ser autónomos y crear sus estrategias de búsqueda, pero aquí algo que es importante y una vez más retomamos porque este perfil es importante para ustedes, ellos les van a decir dónde pueden encontrar información mucho más certera. Entonces está Cochrane, que es de libre acceso para que ustedes hagan la revisión de sistemática, sobre todo en el área de medicina. Está en Base, que también es una herramienta que me ayuda a hacer revisiones sistemáticas en el área de medicina, pero y uno escucha, las revisiones sistemáticas son por lo general para medicina, pero la realidad es que no. Si yo soy, por ejemplo, Tatiana Castro, bibliotecóloga, y quiero hacer una revisión sistemática de los servicios que se desarrollaron en bibliotecas durante la pandemia, eso es una revisión sistemática. Necesito identificar los diferentes artículos, analizarlos, sacar mis conclusiones, revisar si ya hay una metodología que me pueda ayudar para tomar mis decisiones y saber si ese tema es relevante o no, ¿no? Entonces, pero adicionalmente, identificar, puse aquí nuestra caja de topic pages, porque al realizar la búsqueda, ustedes también van a empezar a identificar términos relacionados, términos que yo no conocía. No está solo topic pages, por ejemplo, está el tesauro de la UNESCO, que también es un lenguaje controlado que me puede ayudar a realizar mi búsqueda. Esos tesauros, las mejores personas en poderlos guiar y poder identificar ese tipo de herramientas son sus bibliotecólogos. Ellos conocen el tesauro de la UNESCO porque les tocó ver un semestre de lenguajes controlados, entonces ellos conocen los lenguajes controlados de la UNESCO, conocen los lenguajes controlados que están disponibles en Science Direct, conocen los lenguajes controlados que están disponibles, por ejemplo, el MESH para medicina. Ellos son las guías que les van a poder ayudar justamente en realizar su estrategia de búsqueda también. Después vamos a tener un proceso de lectura de los abstracts. Entonces, ¿en qué fases el bibliotecólogo me va a estar apoyando más?
en realizar la búsqueda, en recuperar los documentos, enviármelos y que yo ya me dedique nada más a analizar. Soy un investigador que me solicitan 20 artículos al año, que es ya demasiado, es una exageración, pero mi carga de trabajo, pues, si se pudiese optimizar más, eso me ayudaría mucho y la biblioteca me puede ayudar a realizar las búsquedas, la biblioteca me puede ayudar también a identificar si esos artículos son relevantes o no, justamente con las especificaciones de inclusión o exclusión que yo les envié en el primer paso. Entonces, siempre ustedes consulten también con unos expertos en su área del conocimiento para identificar si esos artículos son relevantes o no lo son. Por lo general son pares que conocen del área, mi director de tesis, mi director de revisión del artículo, que también a veces, o el semillero de investigación en el cual yo estoy trabajando. Hay personas que conocen del área, revisemos los abstracts a ver si estos artículos son válidos o no son válidos. Como ustedes veían en sesiones, por ejemplo, como la que da Karen, las keywords, los abstracts, el título, las keywords y los abstracts contienen de manera condensada la información más relevante de mi área del conocimiento. Entonces, esa lectura de abstracts me va a evitar leerme todo un documento para darme cuenta al final que no era lo que yo necesitaba. Cuando yo ya hago esa lectura de los abstracts y ya como tal selecciono los artículos que voy a analizar en mi revisión sistemática, pues entonces ya empiezo a compartir esa información con mi equipo, empiezo justamente a trabajar con el bibliotecario, a decirle, esto es lo que yo ya necesito, muchas gracias, esto ya me puedo dedicar al análisis o a la extracción de los datos, ¿no? Entonces es una tabla con resultados que ustedes van a poder identificar y que les va a decir, estos documentos identifiqué relacionados a mi temática, estos documentos son de tal año, estos documentos son de revistas indexadas, estos documentos son de autores relevantes, etcétera, etcétera. Y finalmente, realizar un análisis. Por supuesto que las ventajas de realizar una revisión sistemática es que ustedes puedan sacar nuevas hipótesis, conclusiones y revisar si su problema es relevante. Todo esto se da al inicio, por lo general, de la redacción o de la creación de mi estudio. Por ejemplo, en medicina yo tengo que hacer una revisión sistemática para identificar que hay pacientes que eventualmente están necesitando que hagamos una investigación sobre este tema, como, no sé, se me ocurre cefalea, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas me van a brindar un panorama de lo que ya existe, un panorama en lo que yo puedo profundizar y sobre todo me van a ayudar a mí como investigador a identificar fuentes que yo no conocía y que adicionalmente mi bibliotecario me está brindando para que yo refuerce mis referencias, mis citas, que ya las voy guardando en Mendeley, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y este es un ejemplo muy práctico de cómo este proceso se puede realizar con un bibliotecario. Por ejemplo, armo mi grupo de investigación, el bibliotecario es la persona que se va a encargar, hacemos uso, por ejemplo, de Mendeley, creamos una carpeta y ahí vamos a empezar a subir todos los recursos que son relevantes para esa investigación en específico. Ya nosotros como investigadores nos dedicamos a la lectura de los abstracts, a la lectura del artículo, a la extracción de los datos. Bueno, esto es una de las tantas maneras con las cuales yo puedo trabajar con mi referencista, con mi bibliotecario, con mi profesional de la investigación. Bien. Esos son algunos pasos que les van a ayudar para sus revisiones sistemáticas. Por supuesto, hay metodologías como por ejemplo la metodología Prisma, que es una metodología que es la presentación de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y les van a ayudar a ustedes en 24 pasos a identificar cuándo un documento es relevante y cuándo un documento no. Ya no necesariamente mi evaluación de mi documento es que, ay, está muy largo. Yo no tengo tiempo para leer eso. Pero ¿qué tal que en ese documento usted hubiese tenido la respuesta de su pregunta de investigación? Entonces, Prisma, que lo vamos a ver más adelante, cómo se va a explayar en una metodología como tal de recuperación de información avanzada,
él me va a decir, estos artículos son buenos, estos artículos no son tan buenos, pero es muy importante que desde el paso número 1 ustedes sepan qué es lo que quieren buscar, qué es lo que quieren recuperar. Bien. Vamos a continuar. Y aquí es algo muy importante cuando ustedes quieran hacer una revisión de estado del arte, una revisión sistemática, qué es lo que debo hacer con mi bibliotecario para generar mi estrategia de búsqueda y esto porque es importante. Es importante que ustedes vigilen, que ustedes revisen, que ustedes estén verificando todo el tiempo si se puede decir que si sus criterios, perdón, de inclusión y exclusión son los adecuados. Ustedes pueden decirle a un bibliotecario, mire, yo estoy buscando artículos del 2017 al 2020 que estén relacionados con servicios de biblioteca y las fake news, pero también que me muestre cuáles fueron los servicios que específicamente ayudaron a combatir las fake news en bibliotecas universitarias. Eso por lo general nosotros vamos a la biblioteca y se lo planteamos como la pregunta que vemos actualmente en la pantalla, ¿no? Oiga, uno se sienta con el referencista y le dice, oiga, yo estoy trabajando en un artículo de revisión porque me interesa saber sobre esta temática, pero pues me gustaría evaluarlo desde el 2018. Así uno lo dice a veces, así uno se sienta con el bibliotecario y el bibliotecario está sudando la gota fría porque dice, bueno, espero haber encontrado el artículo que él necesite, la bendición al artículo se lo manda al investigador y resulta que el investigador le dice, no, eso no era lo que yo quería, eso no era lo que yo necesitaba. Entonces, en estas colaboraciones es muy importante que ustedes sean claros con su bibliotecario, que les digan las fechas de los documentos que les interesan. Es importante que les digan ustedes a los bibliotecarios qué tipo de documento ustedes están buscando. Y esto porque es importante. Si yo le digo al bibliotecario, búsqueme información de tal año a tal año, me puede traer libros, me puede traer tesis, me puede traer conferencias, me puede traer toda la información, porque yo específicamente no le dije que necesitaba artículos científicos, artículos revisados por pares, que muchas veces esos son los filtros que nosotros vemos en nuestros diferentes motores de búsquedas en la parte, por lo general en la parte izquierda de la pantalla, en donde dice usted lo que está buscando es un artículo de revisión, perdón, un artículo científico. ¿Mm? Entonces, esa es información que ustedes pueden revisar. Les pido una disculpa, aquí me están llegando unas notificaciones. Entonces, eso es importante que ustedes puedan revisarlo. Que ustedes sean muy claros con su bibliotecólogo es importante. Ya cuando ustedes trabajan con el bibliotecario, ya cuando ustedes trabajan, por ejemplo, eh, con consultorías, es importante que ustedes, permítanme un segundo, por favor. Permítanme un segundo. Voy a apagar las notificaciones. Voy a volver a compartir mi pantalla. Creo que ya. Listo. Cuando ustedes ya trabajan con sus bibliotecarios, pues resulta que esa frase enorme de 20 palabras, y es algo que han trabajado con Carlos y con Daniel, pues pasamos a tener, ay, perdón, ya no es el señor del helado, es ahora un carro. Ahora vamos a pasar a tener, les pido una disculpa, voy a silenciar un momento. Creo que ya. Vamos a pasar a tener justamente una estrategia de búsqueda. Y yo ya con esa estrategia de búsqueda que trabajé con mi bibliotecario, que trabajé con el profesional de la información, ya puedo ir justamente a las diferentes herramientas y bases de datos disponibles y hacer las búsquedas de manera mucho más certera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo lo traducimos? Y lo vamos a hacer en un ejercicio práctico, ¿no? Toda esa pregunta que yo tenía pasó a ser una estrategia de búsqueda en la que estamos buscando en títulos, abstracts, keywords y estamos buscando todo lo que tenga que ver con bibliotecas, pero adicionalmente que agregue fake news y que el año de publicación sea mayor a 2017, es decir, de 2018 a la fecha, ¿verdad? Entonces, esa palabra que yo como investigador, porque
tengo muchas cosas en que pensar, tengo que pasar el reporte, tengo que orientar a mis estudiantes, tengo que preparar clase para mañana, pues yo voy con el bibliotecario y le digo de manera, con mi lenguaje natural, con mi necesidad de información, pero el bibliotecario ya se enfoca en eso y me ayuda a generar esas estrategias de búsqueda. Por supuesto que es importante que ustedes se involucren en estas estrategias, en cómo crearon ellos esas estrategias de búsqueda, por si es la 1 de la mañana y yo quiero empezar a investigar sobre mi revisión sistemática, pues también yo tenga la posibilidad de hacerlo como investigador. Pero ellos pueden ser una guía muy importante para ustedes en entender justamente qué es este asterisco arriba, esos son los truncadores, ¿no? Que me ayudan a buscar las palabras relacionadas aquí me está buscando library, librarian, eh, las palabras que pueden llegar a ser sinónimos de library, ¿no? Entonces los truncadores ahí me pueden ayudar, pero de pronto puse fake news sin ponerlo entre comillas, entonces me salen millones y millones de resultados. Es importante que ustedes pongan las comillas. Esos tips se los da su profesional de la información, ¿no? Y aquí algo que me parece muy interesante es que ya con eso ustedes trabajaron con su área de biblioteca, pero adicionalmente empezaron a hacer análisis. Entonces, aquí esto como tal es la revisión sistemática. Esto no involucra solamente a los bibliotecarios, sino a mí como investigador es un deber ser. ¿Sí? Yo cuando estoy empezando a redactar mi artículo, a redactar mi tesis, voy a hacer un libro con ciertas personas, entonces yo debo documentarme de qué está pasando sobre esa temática que yo voy a exponer, sobre esa temática con la cual yo voy a trabajar. Y justamente Prisma, y aquí hay diferentes artículos que han trabajado sobre esta metodología de recuperación de información, pero esta estrategia les va a ayudar a ustedes a sistematizar la revisión de los documentos que ustedes recuperan. Ya fuimos a las capacitaciones del Sevier Live, ya sé recuperar artículos, ya soy ducho en Science Direct, ya puedo recuperar información científica y académica que es relevante para mí. Ahora, ¿cómo la evalúo? Ahora, ¿cómo yo puedo identificar que eventualmente esos artículos sí van a apoyar a mi investigación, sí son fructíferos para mi semillero? Entonces, aquí viene un proceso bastante interesante, pero algo que me gustaría que revisáramos es justamente en mi caso de las fake news, cómo se vería. Entonces, nos vamos a ir un momento, y aquí me voy a salir de Mentimeter. Entonces, como les mencionaba, una de las opciones para normalizar su estrategia de búsqueda puede llegar a ser Topic Pages, que se los voy a compartir acá. En caso de que ustedes no lo tengan, les aconsejo ver las diferentes sesiones que hemos tenido con Carlos y con Daniel, en las cuales ellos explican cómo sus estrategias de búsqueda pueden llegar a normalizarse haciendo uso de este listado de términos disponibles en Topic Pages. ¿Mm? Esa es una opción que también me puede ayudar a identificar mi revisión sistemática de una manera más efectiva, más analítica. Por ejemplo, si yo quiero buscar fake, vamos a ver si... Vamos a hacer un ejemplo. Con social news, y aquí yo empiezo a identificar diferentes sinónimos o términos relacionados a mi búsqueda, ¿verdad? Entonces, si yo estoy buscando noticias en redes sociales, pero adicionalmente puede que estos términos adicionales puedan complementar mi estrategia de búsqueda, o simplemente Topic Pages me va a ayudar a identificar la descripción general del término que yo estaba buscando. Son herramientas adicionales que ustedes pueden buscar, ¿no? Adicionalmente a Topic Pages también está el tesauro de la UNESCO, con el cual el tesauro les va a mostrar los términos generales y los términos específicos de un área,
por ejemplo, de comunicación social, ¿no? Entonces, fake news me aparece en comunicación social. Organizar los términos. Es muy importante que ustedes tengan unos bookmarks donde guarden estos recursos que les comparten sus bibliotecarios, sus profesionales de la información y no los pierdan. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a Scopus para simplemente hacer uno de las búsquedas que ya tenemos con mi investigador. Con mi bibliotecario. Recordemos que después de mi reunión con el bibliotecario, después de mi reunión con el referencista o con el profesional de la información que me asignaron en la biblioteca, pasé de tener una pregunta muy extensa a tener una estrategia de búsqueda. Y esta estrategia de búsqueda me va a ayudar a identificar tanto en los títulos, en los abstracts y en las keywords, todo lo que tenga que ver con biblioteca y fake news, pero que adicionalmente, porque yo le dije al bibliotecario que necesitaba información del 2018 a hoy en día que esté publicada en ese lapso de tiempo. Entonces pasé de tener mi pregunta, perdón la redundancia, porque sé que he sido muy redundante con esta idea, pasé de tener una pregunta muy extensa a tener una, como tal, estrategia de búsqueda. ¿Cómo puedo buscar o cómo puedo yo estructurar esta información? El principal recurso para la revisión y eso también es importante que lo sepan los bibliotecarios, hay herramientas que me van a ayudar a mí a identificar el universo de información que existe, como por ejemplo lo es Scopus. Ustedes saben que Scopus cuenta con más de 5.000 editoriales en su base de datos, que no es exclusivo o mis resultados no van a ser exclusivamente artículos del Sevier, todo lo contrario, me va a mostrar un panorama general de la información y yo voy a poder recuperar los artículos que pueden llegar a ser de mi interés. En este caso y en esta sesión en específico, no vamos a revisar los módulos de autor y de afiliaciones que están disponibles en Scopus, vamos a revisar el área de los documentos. Pero como yo ya tengo una estrategia de búsqueda avanzada que me dio mi bibliotecario, ya no voy a buscar como tal el documento con mi estrategia de búsqueda tradicional, sino que me puedo ir a la búsqueda avanzada y ya puedo diligenciar justamente ese query que yo tengo disponible. Vamos a copiar y pegar el query. Ya lo tenía. Que yo trabajé con mi bibliotecario, pero vamos a revisar de dónde sale todo esto, por supuesto, ¿no? Entonces el bibliotecario, pero también ustedes tienen que saber de dónde viene la información para que después ustedes lo puedan hacer solitos y ustedes pueden tener estas estrategias de búsqueda justamente, viene dentro de los códigos disponibles en Scopus, como por ejemplo en el documento yo quiero tener el título, el abstract, las keywords, que en este caso serían library o library con el truncador que me va a traer todos los resultados relacionados, and fake news, entre comillas, cierro el paréntesis de mi búsqueda y que adicionalmente la publicación esté mayor a 2017, ¿verdad? Cuando yo ya tengo esas estrategias de búsquedas tan definidas, cuando ya me ayudaron a hacer ese análisis que yo no quería hacer, sino que yo quería optimizar mis tiempos de investigación, porque eso es una optimización del proceso de investigación, pues entonces me doy cuenta que paso de tener millones y millones de resultados que me estaban dejando sin dormir, porque mi revisor de tesis me pidió para la siguiente semana mi artículo de revisión sistemática y muchas veces eso uno lo ve en estos programas de seminarios de investigación o en estos programas de asesorías para mi tesis, para mi artículo, etcétera, en donde ellos me dicen, usted ya hizo una revisión sistemática en la cual usted me pueda decir que esto no es inventado de la nube. Entonces ya cuando tengo esa estrategia, paso de tener millones y millones de resultados y quiero hacer el ejercicio con ustedes. Vamos a hacer el ejercicio aquí dentro de Scopus. Vamos a buscar documentos y me voy a regresar un momento a la búsqueda básica. Recordemos que todo término con más de una palabra debe ir entre comillas. Library and fake news.
Así lo buscaría yo. Vamos a ver cuántos resultados nos salen. Nos salen unos resultados ya bastante filtrados y esas estrategias poco a poco ustedes también las pueden conformar dentro del filtro de búsqueda de la parte izquierda que les mencionaba en la sesión, ¿no? Pero entonces, pero yo también quiero agregar el truncador que me va a decir si un bibliotecario, si una biblioteca. Aquí yo ya empiezo a expandir mi estrategia de búsqueda, ya me salen más resultados que todavía es un número considerable, pero entonces yo ya me quiero ir a la fija porque ya de pronto mi bibliotecario hizo esa estrategia de búsqueda específicamente para que yo pueda trabajar. Y en este caso, vamos a trabajar con ya haciendo adicionalmente el filtro de los años, pero buscando justamente en el abstract, en los keywords y también en el título de mi documento. Entonces tenemos 95 resultados, son resultados ya con las especificaciones que yo necesitaba. Yo puedo analizar esos resultados dentro de Scopus y de pronto identificar cuáles son los autores más relevantes. Ya ahí vienen otro tipo de análisis como por ejemplo el impacto de esos autores y qué tan relevantes son ellos para esa temática en específico, ¿verdad? Pero por el momento nos vamos a quedar con estos 95 documentos y a mí lo que me interesa en la sesión del día de hoy es que veamos cómo todo este proceso que hemos hablado el día de hoy se ve reflejado en un artículo publicado en una revista. ¿Mm? Eso es importante también porque las revisiones sistemáticas actualmente ayudan a que las personas sepan cuál es el estado del arte de la temática, pero adicionalmente que ahorren tiempo. Si un paciente, por ejemplo, que tiene cáncer o que tiene una enfermedad terminal necesita tratamiento de manera urgente, los artículos de revisión sistemática muchas veces traen justamente una revisión de documentos con unos resultados específicos, una tabla con los resultados y muestra de dónde se tomó, cuáles son los procedimientos que actualmente se están utilizando. Ya ese análisis que yo les mencionaba, que son justamente de toda la información que yo consulté, esa compilación, ese summary, ese overview de mi área del conocimiento, cómo eso yo lo puedo traspasar y que se publique, que sea un artículo, porque es un análisis también muy válido el hecho de que yo identifique mi estado del arte y es como les mencionaba al inicio de la sesión, es un tipo de documento que actualmente las revistas también aceptan. Ahora, porque también es importante que nosotros hagamos este análisis y que nos documentemos con nuestro bibliotecario. Eso es importante porque muchas veces esto nos va a ayudar justamente a que mi artículo no sea rechazado porque ya es una idea, es algo innovador, es una nueva hipótesis, es un nuevo método, pero sí estuve revisando qué es lo que ya hay, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y específicamente el artículo con el cual se conformó toda esta charla y con el cual quiero mostrarles cómo un artículo de revisión se ve publicado es justamente este primer artículo que ustedes ven acá. El estudio que ellos hicieron es relacionado a las fake news en bibliotecas académicas, cómo ellos están prestando servicios, pero lo hicieron partiendo de un estudio bibliométrico o eventualmente un metaanálisis que les comentaba, que es este análisis cuantitativo de qué documentos están hablando sobre esta temática, ¿no? Y lo publicaron. Entonces quiero que ustedes vean la estructura, que la comparemos justamente con lo que les estoy mostrando en la presentación y que ustedes se den cuenta que si seguramente están trabajando en una revisión sistemática, eso en algún momento puede llegar a ser un artículo para alguien. Entonces nos vamos a ir a esta revisión sistemática. Y aquí está el artículo que específicamente es con el que estamos trabajando el día de hoy.
Y así se ve un artículo de revisión sistemática en la cual en el abstract yo les estoy mostrando el problema que yo me planteé al inicio. Tengo que ser muy claro, tengo que mostrar qué se excluyó, qué se incluyó. En este caso se incluyeron bibliotecas académicas. En este caso estamos específicamente viendo los servicios que atacan las fake news, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de mi abstract, el describir esa información, cuáles justamente las keywords, pero adicionalmente en las fake news ustedes van a poder identificar, perdón, en la introducción ya van a poder ver mucho de lo que estábamos buscando. Les pido una disculpa, creo que también estoy teniendo aquí sonido de fondo. Entonces, esta es la estructura justamente y como lo hemos visto en la sesión, por ejemplo, que tuvimos con Jimena, en las sesiones que tenemos con Karen, título, abstract, o sea, yo nunca pensé que mi estado del arte en algún momento pudo haber llegado a ser un artículo, pero esa es una estructura de artículo actual que es muy valiosa porque va a ser un análisis de qué es lo que está pasando en esa área o en esa temática que es de mi interés. Pero quiero mostrarles justamente la metodología que ellos usaron y cómo mostraron sus resultados. Les voy a mostrar aquí. Entonces ellos, permítanme un segundo. Creo que estoy... Si me escuchan bien, creo que por un momento los perdí, pero ya lo pueden ver, creo, si no estoy mal. Ok. Entonces, aquí estamos en nuestro artículo de revisión, en donde me está mostrando la metodología. Específicamente, ellos hicieron uso de Prisma, en donde ellos hicieron una presentación de los documentos que ellos evaluaron, hicieron una revisión de los contenidos, pero adicionalmente hicieron un flujograma de los resultados, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante en la diapositiva, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ellos hacen un análisis de los documentos que recuperaron, pero también plantearon una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos recuperar en estos documentos? ¿No? También agregaron otra pregunta que muy seguramente la comunicaron con su bibliotecario, que ellos estuvieron investigando, y es adicionalmente cuáles son los servicios o las prácticas que en la biblioteca se están implementando para impedir las fake news, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, así que ustedes se planteen el problema de manera muy clara al inicio, va a ayudar mucho a recuperar la información de manera más certera. Y aquí ellos hacen la estrategia de búsqueda. Ellos aquí, y este es un metaanálisis que me va a estar mostrando las estrategias de búsqueda disponibles. Es importante que ustedes puedan justamente identificar qué herramientas me funcionan. Entonces, por ejemplo, aquí seguramente no solo está Scopus, también está Web of Science, que es otra herramienta con la que ustedes pueden realizar la revisión sistemática de ciertos documentos. Hay otra base de datos que ellos utilizaron, que en este caso se llama Lista. Entonces, ellos hicieron el análisis del número de resultados que recuperaron en cada una de esas bases de datos, las estrategias de búsqueda que implementaron para cada una de ellas y cómo esa información va a ayudar a responder su pregunta su pregunta o hipótesis. Creo que así se ve un poquito más grande, ¿no? Aquí justamente lo que ellos hicieron fue hacer la búsqueda que nosotros acabamos de hacer en Scopus. Hay una estrategia de búsqueda específica para Scopus, hay una estrategia de búsqueda específica para Web Science, hay una estrategia de búsqueda específica para las otras bases de datos. Por eso es importante que ustedes consulten con su bibliotecario para que puedan generar estas diferentes estrategias de búsqueda y sobre todo para que puedan tener
un panorama mucho más amplio. ¿Y a qué me refiero con esto y por qué es importante que ustedes consulten los recursos que están disponibles en su biblioteca? Resulta que en Scopus sí hay 71 documentos, pero en Web of Science tenemos 45 documentos. De pronto, de esos 45 documentos, alguno está faltando en mi búsqueda en Scopus. Entonces, es importante que cuando ustedes trabajen en su revisión, en su estado del arte, puedan adquirir o puedan consultar todas las herramientas disponibles o las herramientas que tengan a la mano y que tengan acceso para que no vayan a omitir nada de información, ¿no? Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya cuando se hace todo este análisis, ¿cómo se ve el prisma? Y aquí me voy a regresar un momento a mi presentación para que ustedes vean cómo se ve este proceso de manera práctica. Entonces, primero tenemos un número de los registros, como vieron en la tabla, entonces tuvimos 75 resultados para Scopus, pero de pronto necesitamos, en Web of Science tuvimos 45 resultados, necesitamos eliminar ciertos documentos que están duplicados en mi búsqueda o en mi estrategia de búsqueda, cuáles son las citas que se están recibiendo, cuáles son los artículos de texto completo o a los artículos a los cuales tengo acceso al texto completo porque necesito leer esa información, cuáles son mis artículos los que voy a incluir en mi documento y cuáles son los estudios que finalmente voy a analizar en mi estado del arte, ¿no? Cuáles son los documentos que voy a citar. Esto es la teoría, pero en la práctica ya se ve así. ¿En qué momento mi biblioteca me puede ayudar? Por supuesto que en las primeras dos fases en las que yo estoy trabajando con la identificación de los documentos, en las que no sé en qué bases de datos tengo que buscar, en las que de pronto no sé si tengo acceso a la información. Entonces, en la identificación, mi bibliotecario va a ser un perfil muy importante, el cual me va a poder ayudar justamente a tener un listado de los resultados, a organizar la información, a conocer qué herramientas yo puedo implementar para organizar esa información. Este ya como tal, lo que ustedes están viendo en la pantalla en el cuadro rojo, es el resultado ya de un ejemplo práctico de una revisión sistemática, ¿no? En donde ya tuvimos unos resultados, ya me senté con el bibliotecario y estuve trabajando en cómo mejorar esos resultados, decidimos eliminar un número de resultados, adicionalmente le decimos a nuestro lector que excluimos un número de resultados porque estaban duplicados, porque no eran relevantes, etcétera, etcétera, porque eran libros y yo estaba buscando revistas. Entonces, aquí hay un ejercicio de análisis donde yo me siento con esta persona y empiezo justamente a seleccionar de manera mucho más rápida qué documentos o qué información son importantes para mí y cuáles no. Pero adicionalmente y ya en la práctica, ustedes van a poder justamente tener la opción, ya después de todo este proceso largo de la búsqueda, tener la opción como investigadores de elegir los documentos que están disponibles, es decir, elegir ya como tal los documentos finales, pero ver ya sí, bueno, pues es que estos artículos que me muestra Scopus, recuerden que Scopus como tal no les da el texto completo, les va a mostrar las referencias. Bueno, ahora tengo que revisar si tengo acceso al texto completo porque ya voy a leer ese artículo, ya voy a identificar si esto da respuesta a mi pregunta de las fake news en bibliotecas y los servicios. Entonces, de esos no, de esos números de documentos que yo ya tenía, entonces, ¿cuántos sí tengo acceso? Ya excluyo aquellos que no y me quedo de esos 90 documentos que vimos en Scopus, ya no tengo 90, ya tengo 27 documentos. Entonces voy acotando y acotando la información y ya tengo las citas, las referencias para mi artículo y ese es un proceso que ustedes pueden ayudarse y que pueden estar siendo guiados por un profesional de la información. Por supuesto, los artículos de revisión y el cómo redactar uno puede llegar a ser un taller muy largo, podemos también tomar otras 2 horas para profundizar en este tipo de artículos que muy seguramente muchos de ustedes han encontrado en alguna búsqueda de información. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que esto es un proceso y que en ese proceso ustedes van a tener diferentes actores que les pueden apoyar a optimizar los tiempos
para compilar la información. ¿Mm? Entonces ese era el ejemplo que les quería mostrar el día de hoy. Quería mostrarles justamente cómo desde las herramientas y cómo desde un perfil de bibliotecario pueden apoyarse para redactar un artículo de revisión sistemática. Y por supuesto, ojalá podamos tener una segunda parte ya como tal de cómo redactar el artículo, cómo hacer el análisis, pero es importante cada vez que ustedes hagan la revisión de estado del arte que puedan tener estas guías de qué bases de datos están disponibles, de qué documentos yo voy a poder consultar, qué documentos no voy a poder consultar con mi compañero con el que estoy pensando en hacer el documento, etcétera. Bien, y ahora nos vamos a ir con la parte de los recursos. O sea, sí existe todo este proceso, pero ¿cuáles son estas buenas prácticas para trabajar con los investigadores y con los usuarios? Y, por ejemplo, aquí ustedes como bibliotecarios pueden apoyar a que sus usuarios encuentren los cursos de Researcher Academy, que es una plataforma de aprendizaje en línea que está disponible de manera gratuita para que ustedes aprovechen estos cursos y se lo puedan compartir a sus investigadores. Aquí justamente ya nos va a mostrar cómo escribir un artículo en diferentes ponencias. Esta es una herramienta que se ha citado para que ustedes la puedan aprovechar. Y bueno, ya tengo mi artículo de revisión. ¿Dónde lo publico? Que es mucho del taller que nos muestra Karen o que hemos podido identificar en el Sevier Live, donde yo puedo publicar. Aquí hay una guía que incluye diferentes herramientas que ustedes pueden compartir con sus investigadores o que si ustedes son investigadores y tienen un artículo de revisión, tienen un artículo, esto puede llegar a ser una guía, es una guía de 5 páginas con diferentes herramientas que hemos visto en el Sevier Live, pero que viene de manera resumida, como por ejemplo Journal Finder, como por ejemplo las guías de autores, que es importante que ustedes consulten las guías de autores. Aquí están esos tips que ustedes pueden tener y que pueden ir guardando en sus bookmarks, como les mencionaba, y que están disponibles para ustedes. Library Connect para los bibliotecarios para que estén actualizados de los diferentes servicios que están disponibles a nivel, que están implementando las diferentes bibliotecas a nivel mundial y que les van a poder ayudar justamente a identificar qué nuevos servicios o qué nuevas estrategias ustedes pueden realizar con sus usuarios. Y bueno, pues les agradezco mucho. No sé si hay preguntas en la sesión, no sé si me fui muy rápido. Les pido una disculpa por todos los problemas técnicos del día de hoy. Ok, ok, ya veo algunas preguntas. Sí, la grabación se las compartimos al correo. Esa es una información que vamos a enviar como cada sesión al final de la semana. Eso se los vamos a estar compartiendo. ¿Dónde se encuentran disponibles? Yo les voy a compartir la presentación para que ustedes tengan los diferentes recursos disponibles, sintetizados, para que ustedes tengan la información. Van a tener esto en su Researcher Academy cuando vayan a descargar su certificado. Estas guías solo están en inglés. ¿Hay algún sitio donde las han traducido? Algo que es muy importante y sobre todo en la parte de revisiones sistemáticas es que sí, la mayoría de información está publicada en inglés, pero el hecho de que ustedes busquen información en inglés les va a permitir a ustedes, y es algo que vemos mucho en el curso que Karen nos brinda sobre dónde publicar y cómo redactar mi artículo, es muy importante que ustedes pongan su abstract, su título en inglés y sus keywords, porque eso les va a permitir a ustedes ampliar la recuperación de la información que van a tener actualmente. Entonces, la mayoría de información, si la pueden consultar en inglés, estaría maravilloso porque ustedes van a poder tener un panorama mucho más amplio de la información. Las guías que les compartimos por lo general desde el Sevier están en inglés, pero si ustedes están interesados en ampliar esta información, les recomiendo que sigan nuestro canal de YouTube en el cual de Latinoamérica, en el cual ustedes van a encontrar las charlas por lo general en español, y si no están en español, la mayoría tiene la traducción de inglés a español con los closed caption para que ustedes puedan tener la información pues también en su idioma.
Sí, justamente Prisma o Cochrane son dos vías para la revisión de literatura, son herramientas para que ustedes puedan identificar el estado del arte de diferentes áreas temáticas. Específicamente Cochrane se especializa en áreas de medicina, así como en BASE, pero si ustedes me lo preguntan también, eh, creo que los artículos de revisión sistemática pues se han estigmatizado un poco porque siempre se piensa que solo funciona para medicina y la realidad es que cualquier área del conocimiento puede hacer una revisión sistemática de una temática, de una temática y hay herramientas como por ejemplo Scopus, como Web of Science, como vimos en el ejemplo que revisamos el día de hoy, que permite que no se ponga ese cuadro específicamente de medicina, sino que también sea multidisciplinar la, la creación de este tipo de artículos. ¿M? Entonces, es importante que ustedes sepan que eso es algo que pueden utilizar también para, si no son de medicina. Ok. Luis Gerardo nos pregunta que si tenemos un link donde podamos ver el listado de las revistas que reciben artículos del estado del arte. Esa revisión, lo que yo te aconsejo, Luis, es que las revistas hoy en día reciben diferentes tipos de documentos, pero lo que puedes hacer es identificar las revistas que son de tu interés, ir a la guía de autor e identificar si ellos reciben justamente este tipo de artículos de revisión sistemática para que puedas publicar con ellos. Justamente hay una sesión dentro de nuestro canal de YouTube de dónde publicar, en la cual ustedes van a poder identificar sobre todo las revistas que van a generarles a ustedes mayor visibilidad, las revistas que van más ad hoc a las publicaciones que ustedes están haciendo. Entonces te aconsejo, Luis Germán, perdón, que puedas ir a nuestro canal de YouTube y ver esa sesión adicionalmente para que justamente estos artículos de revisión sistemática que trabajaste puedan ser publicados porque sí es un tipo de documento que como vimos en el ejemplo del día de hoy en un journal que está disponible en Science Direct, ustedes pueden publicar. Ah, ok. Esa es una pregunta muy interesante, Edwin. Eddie Cosio, y es, ¿el bibliotecólogo participa como un autor? Va a depender. Finalmente, el servicio de referencia, que es el servicio en donde más ustedes van a poder encontrar este tipo de apoyo y soporte, pues es un servicio que ellos brindan para que ustedes puedan empezar como tal a la redacción, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta y en las diapositivas que revisamos hace unos momentos, el bibliotecario pues está en el back, por así decirlo, en donde justamente él hace la revisión, la estrategia de búsqueda y les muestra a ustedes la información para que ustedes como tal ya analicen y redacten. Sin embargo, perdón, y hace poco me he dado cuenta que hay muchos bibliotecarios que ya como tal participan en la redacción de este tipo de artículos y hay algo que de pronto ustedes no conocían porque pues finalmente es una especialidad de la bibliotecología que es bibliometría, ¿no? Como las métricas bibliométricas, bueno, entonces hay perfiles que se especializan en bibliometría que ayudan justamente a la creación de estos artículos y revisiones sistemáticas y que también participan como autores. Todo va a depender de los acuerdos que ustedes realicen al inicio de la creación del proyecto. Y como ustedes vieron, son 6 pasos en los cuales ustedes pueden involucrar en los 2 primeros al bibliotecólogo, pero sí es importante pues que lleguen a acuerdos de si él participa o no participa como un coautor. En la información que ustedes van a encontrar, veo una pregunta relacionada en BASE. En BASE también es una herramienta especialmente para estudios clínicos, farmacéuticos, más hacia el área de medicina como Cochrane, pero pues es una herramienta que brinda el Sevier para que ustedes, si no estoy mal, también hay una sesión que muestra a detalle las funcionalidades y diferentes opciones disponibles en Embase, pero es una herramienta que también nos va a ayudar a identificar el estado del arte o una revisión sistemática en el área de medicina y farmacéutica. ¿Cuál es la manera correcta de citar autores para elaborar una revisión narrativa? Justamente sigan las guías de autor. Eventualmente si ustedes copian y pegan una frase tienen que citar y referenciar la información, sigan las guías de autor para identificar qué tipo de norma
de citación ustedes deben hacer uso en los artículos que van a publicar, pero sí es importante que en los resultados, por ejemplo, va a depender mucho, y esta es una pregunta que nos hace María Eugenia, si es un artículo de revisión sistemática cualitativo, es decir, en donde yo ya leí los artículos y estoy mostrándole a mi lector un resumen de esa información, ustedes pueden copiar las frases siempre y cuando, pues por supuesto, citen la información, eso es primordial. Pero si estoy haciendo un metaanálisis o un análisis cuantitativo, entonces de los artículos voy a mostrarle a mi lector los resultados, voy a mostrarle a mi lector justamente el número de documentos que yo recuperé, en dónde está esa información y demás. Todo eso debe estar en las citas, en las referencias, pero también en las tablas de la presentación de la revisión sistemática que ustedes estén realizando. ¿Qué es y cómo genero el ORCID? Bueno, el ORCID es un identificador para los investigadores, es un número normalizado, como decir, no sé de dónde nos acompañas, Tulia, pero en Colombia tenemos la cédula de ciudadanía, ¿no? Entonces, la cédula de ciudadanía es la que garantiza que yo soy Tatiana Castro y que no soy Tatiana Castro Pérez. Entonces, tal cual es un perfil que tú tienes, es un número que se te asigna como investigador. Los invito a que también vean las sesiones que brinda Carlos Rojas relacionadas al perfil del investigador, la normalización del perfil del investigador, y ahí van a poder tener mayor información de qué es mi perfil como investigador. Específicamente ORCID es una herramienta gratuita donde tú puedes generar tu perfil, puedes generar tu número como investigadora y compartir este número a tus diferentes, en tus diferentes publicaciones, o en este caso con las editoriales o con los journals con los cuales tú trabajes, para que te puedan identificar cuando quieran buscar por medio del ORCID tu nombre, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas funcionalidades que tiene ORCID para la visibilidad en los investigadores y para que tengan su perfil. Muy bien. Creo que ya respondí. Entonces, José Gonzalo nos pregunta sobre la búsqueda de información, ¿es lo más importante? Sí. Los dos primeros pasos son los primordiales a la hora de realizar su revisión sistemática. Yo les aconsejo mucho y ojalá podamos tener una sesión en donde podamos revisar Prisma, que es como tal la presentación de las revisiones sistemáticas, y los metaanálisis, en donde ellos nos dicen paso a paso, son 24, es muy grande, es muy amplio Prisma, pero son 24 especificaciones en las cuales nosotros con detalle tenemos que justamente agregar el título, las keywords en mi estrategia de búsqueda para que yo no vaya a perder ningún resultado y no esté omitiendo ningún documento o tipo de información. Entonces, sí, realizar una búsqueda de información es lo más importante. Ahora, ¿qué es importante, José Gonzalo? También hay una revisión sistemática que es por narrativa. Perdón, una revisión de estado del arte llamada narrativa, no es una revisión sistemática porque recordemos que la revisión sistemática tiene un método para recuperar información, pero también está la revisión narrativa, que era algo que yo les mencionaba al inicio y que se trabaja mucho con mi director de tesis, porque él es el experto, o el director que me asignaron para mi tesis de maestría, él es el experto y él es el que me está diciendo que estos autores, que estos documentos ya existen y son los documentos que yo voy a tener en cuenta para mi investigación. Entonces hay dos maneras. Si lo quieres hacer de manera sistemática con un método, sí, la búsqueda es primordial, pero si quieres hacerlo con una narrativa diferente y que guiándote por tu experto, pues ya no necesariamente es una revisión sistemática. Ricardo, no conozco de ninguna página donde los investigadores brinden asesoría, pero guíate con tu facultad, guíate con personas, justamente en Scopus, justamente en Science Direct, justamente en otras plataformas tú vas a poder contactar o ver perfiles de autores con los cuales en su mayoría vas a poder contactarte, generar redes y conexiones. Mendeley también tiene diferentes grupos donde puedes hacer preguntas y puedes guiarte si estás iniciando en el proceso de investigación. Son algunas plataformas que yo te recomendaría para esto. Sí, Nubia, sobre Prisma, ojalá podamos tener una sesión adicional,
pero yo les voy a dejar toda mi bibliografía en la presentación para que ustedes puedan consultar justamente. Y Prisma al inicio se enfoca mucho en medicina, pero la idea y la belleza de ser multidisciplinario también es que ustedes lo pueden adaptar a su área del conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, yo les voy a compartir dónde van a poder identificar estas 24 especificaciones de Prisma. El papá de Prisma se llama Quorum, que es otra herramienta, pero poco a poco Prisma lo que hace es compilar estas secciones, estas 6 grandes secciones que yo les mostré el día de hoy en 24 especificaciones, como que el título tiene que estar relacionado, que las keywords estén relacionadas a su estrategia de búsqueda, que los artículos eventualmente toquen la temática según los años de publicación que ustedes están interesados. Entonces hay como unas especificaciones ahí que les van a ayudar justamente a encontrar los documentos y los artículos más acertados. María Eugenia, hay consultorías que se dedican a apoyarme con la revisión y guía de redacción de tu artículo. Sí, por supuesto, hay consultorías de redacción de artículos. Eventualmente yo te aconsejaría que te guíes mucho por la, que te guíes mucho por las guías de autor que están disponibles en las diferentes revistas a las cuales de pronto tú estás interesada en publicar. Y bueno, pues eso te puede ayudar a ti también a ir generando una expertise para hacerlo sin necesidad de un externo, pero pues eso ya va de cada quien, ¿no? No conocía sobre la metodología PRICO, pero puedo investigarlo. Muchísimas gracias. Creo que estas sesiones, la idea no es solamente transmitir conocimiento, sino también recibirlo y, por supuesto, podemos generar un espacio en el que podamos compartir este tipo de experiencias. Yo conozco Prisma, por lo general en los estudios de análisis bibliométricos que yo leo de mis colegas o de investigadores que ya identifico, hacen uso por lo general de Prisma, lo han acomodado a su área del conocimiento, pero no conocía Prico y seguramente lo voy a investigar para próximas sesiones. Ok. Sí, todo lo vamos a enviar. Creo que ya revisé la mayoría de las preguntas. Creo que también estamos a tiempo. Les agradezco mucho. Permítanme, veo el chat porque no he visto. Melita ya también les compartió los diferentes recursos que tenemos disponibles, el YouTube, el grupo de Facebook, para que ustedes estén disponibles. Muy bien, pues les agradezco mucho por el espacio. Les pido una disculpa si me fui muy rápido. Este es un tema que tiene mucha tela para cortar. Lo que yo quería y el mensaje que quiero transmitirles es que por favor siempre tengan en cuenta que hay bibliotecarios, que hay servicios que los van a estar apoyando en este proceso de búsqueda de información y sobre todo hay herramientas digitales que ya me lo facilitan como Scopus, que me permite tener un panorama de estado del arte amplio, Web of Science, existen otras herramientas que yo no va a ser necesario buscar entre millones y millones de documentos, sino que puedo optimizar mis procesos de investigación. Ese será como el mensaje final. Tengan en cuenta el perfil del bibliotecólogo como un aliado, que si él no sabe, hay un objetivo que es muy bonito para las bibliotecas, es el usuario nunca se puede ir sin información. Entonces, puede que él en el momento no sepa, pero lo va a investigar y les va a mostrar la mejor guía, cómo recuperar, cómo acceder al repositorio, cómo acceder a sus bases de datos. Siempre busquen el correo de su biblioteca, la página de su biblioteca institucional y guíense por esos perfiles que les van a ayudar mucho. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, cualquier cosa que necesiten, les voy a compartir aquí también nuestras redes sociales, Melita ya las compartió, pero adicionalmente recuerden que estamos nosotras, sus consultoras de clientes, está Karen para la región andina, Laura para México y su servidora Tatiana Castro para la región de Centroamérica y el Caribe. Somos también consultoras. La idea es que si su biblioteca necesita talleres y demás, justamente recuerden que ese es un servicio, los talleres, alfabetización,
estén actualizados todo el tiempo con este tipo de programas como lo es el Sevier Live. Entonces, ya le paso la palabra a Melita para que pueda explicar que también Melita es una persona que nos ayuda mucho y que ustedes se han comunicado con ella. Entonces, les agradezco mucho por el tiempo, por el espacio. Cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos a la orden y fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Les cedo la palabra a Melita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tati. Les voy a comentar rápidamente sobre el proceso de descarga de certificado para las personas que tal vez tengan algunas dudas y también si tienen alguna pregunta al respecto. Sé que algunas personas tienen problema en cambiar el nombre en su certificado de asistencia. También se los puedo comentar ahorita, ¿vale? Entonces, nosotros les vamos a mandar un correo, ya sea por desde alguna de nosotras o desde la plataforma de Zoom. Pero en este correo ustedes van a tener un enlace, van a tener un código y van a tener también el enlace donde van a consultar o poder consultar las grabaciones de estas sesiones de live. Cuando entren al primer enlace, van a ser redireccionados a la página de Researcher Academy, donde les vamos a pedir que por favor contesten un breve cuestionario. Antes de eso es importante que ingresen a su cuenta en la parte superior, derecha, seleccionando este icono del usuario, donde ya una vez que metan sus credenciales, va a aparecer su nombre justo al lado izquierdo de este icono. Si ustedes quieren contestar este cuestionario en español, pueden seleccionar el idioma aquí abajo. En caso de que ustedes presenten problema, les solicitamos apoyo en responder o hacer este cuestionario en una página de incógnito en un navegador de Chrome, ¿vale? Algunas de las veces que sale un error es porque falta borrar las cookies y caché. Y bueno, la forma más rápida de solucionarlo es realizar el proceso en una página de incógnito. Una vez que contesten este cuestionario van a poder ver una pantalla parecida a esta con los detalles de la sesión. En la parte inferior derecha van a poder consultar los enlaces de interés mencionados en esta sesión, así como tutoriales, la presentación en formato PDF y van a poder meter el código indicado en el correo inicial, ¿vale? Si no tienen este espacio habilitado para meter el código, entonces necesitan verificar si sí o no ingresaron a su usuario, a su cuenta. Una vez que ya metan este código, van a ver esta pantalla dándoles la opción de descargar el certificado en ese momento o les va a dar un enlace para que ustedes ya puedan descargar el certificado a través de ese enlace, ¿vale? Las próximas sesiones que tenemos, bueno, este es el calendario de junio y la próxima sesión que tenemos es de Open Access y los ataques cibernéticos. Igual es en el mismo horario. Si les interesa asistir a esa sesión, pueden registrarse desde este momento para esa sesión. También los invitamos a meterse, a unirse al grupo del Sevier Live 2021, porque aquí nosotros hacemos publicaciones de las próximas sesiones, de las grabaciones, y también notificamos diferentes comunicados, como por ejemplo, que suceden problemas en la plataforma de Researcher Academy y necesitamos informarles que por un tiempo determinado no se puede descargar el certificado, así como preparación para futuros eventos donde sea tal vez más dinámico o sea un estilo taller y les pidamos su participación, ¿vale? Y también para todas las personas que estaban preguntando sobre las grabaciones y también los comentarios que hizo Tatiana sobre las diferentes sesiones que ya hemos hecho y así responder muchas de las preguntas que se hicieron, ustedes pueden entrar a nuestro canal de YouTube de Elsevier Latam. En la parte inferior derecha, bajo la pestaña de listas de reproducción, está la lista de reproducción de Elsevier Live. Y ahí ya van a poder consultar todos los demás. Entonces, bueno, ya finalmente los invitamos a entrar a las próximas sesiones y también a unirse a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Elsevier Latam. Déjenme revisar rápidamente si hay alguna pregunta respecto a los certificados. Ok, perfecto. Entonces, igual,
si tienen alguna pregunta, les dejo, nos estamos comunicando con ustedes, por favor escríbanos y los apoyamos en el proceso. Les deseamos a todos un muy buen día y muchas gracias.